Damas y caballeros, vamos a continuar entonces con nuestra próxima ponencia, la número 51, los retos de la prospectiva y la planificación en el estado post-COVID. Volvemos nuevamente a hablar de un tema que no pasa de moda y que realmente se va a seguir hablando, como es esta pandemia mundial, para lo cual nos acompaña el magíster Marcos Cárdenas Pachao, a quien voy a invitar para que vaya compartiendo su pantalla y vaya también colocando su micrófono y su cámara. Él es director ejecutivo de Strategic and Planning SAC, administrador de empresas con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster en pensamiento estratégico y prospectiva por la Universidad Externado de Colombia, con una especialización en planeamiento y presupuesto público, inteligencia estratégica, prospectiva y gestión y finanzas públicas, con más de 10 años de experiencia en el sector público, realizando actividades de planificación en diversas entidades del Estado. Ha sido también consultor internacional por el BID, entre otros, y docente. Damas y caballeros, entonces vamos a recibir al magíster Marcos Cárdenas Pachao para estos retos de la prospectiva y la planificación en el estado post-COVID. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. Y buenas tardes también con todos los participantes que se encuentran conectados el día de hoy. En primer lugar, quisiera reconocer el esfuerzo que está teniendo el Colegio de Ingenieros para poder conglomerar a diversos especialistas en estos campos, a diversos mentes a nivel mundial, para poder profundizar y discutir de alguna manera estos aspectos que son muy relevantes para los procesos de toma de decisiones, como es la prospectiva, la planificación, la innovación, entre otros, que hemos podido disfrutar durante estos últimos 5 días. Bueno, dicho esto, señores, comenzamos. Cuando hablamos de estos retos que nosotros vamos a comenzar a afrontar en el Estado, básicamente tenemos que ir ahondando en pensar qué es lo que ha pasado durante los últimos años y de qué forma nosotros vamos a afrontar en el espacio público dichos retos, enmarcados específicamente en la solución de problemas públicos, enmarcados en la generación de valor público, pero principalmente entendiendo y conociendo aquellas señales de futuro con las cuales nosotros deberíamos estar incorporando dentro de nuestros procesos de decisiones. Bueno, esta presentación la he tratado de dividir en 4 puntos. La primera parte para analizar específicamente estos antecedentes que de alguna manera dan pie a entender la situación en la cual nosotros nos encontramos. Un segundo punto para tratar de dilucidar algunos aspectos que es necesario tomar en cuenta con respecto a la complejidad y específicamente al análisis de complejidad que tenemos que realizar en el Estado para poder trabajar y tratar de no solamente comprender, sino buscar soluciones a las problemáticas que estamos enfrentando. Por otro lado, también vamos a hablar brevemente de la construcción de futuros y por último, cuáles son los retos que tenemos de cara ya no solamente a este famoso bicentenario, sino en realidad para los próximos 10, 15, 20 y 30 años como Estado. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, es necesario entender específicamente qué es lo que pasó en el Perú. Y entender qué es lo que pasó implica saber por qué y en qué situación se encuentra la planificación y principalmente los estudios prospectivos en el país y mucho más puntualmente en el Estado. Ya en el año 92, con el autogolpe de Fujimori, muchos de ustedes se acordarán que se eliminaron diversas instituciones públicas, entre ellos el Instituto Nacional de Planificación. Y no fue hasta el año 2014, es decir, 22 años después, que el CEPLAN, ya refundado prácticamente, incorpora dentro de la dinámica pública una nueva guía que normalice todo el sistema de planificación. Y esto tendría que ayudar a dilucidar diversos aspectos sobre los cuales en el Estado simplemente estuvo andando ciegas. ¿Por qué decimos esto? Bien, quisiera hacer una pequeña analogía para que podamos entender de alguna manera qué es lo que pasó. Imagínense que a sus hijos, que están en segundo o tercer grado de primaria,
les dicen, a partir de este momento, el Ministerio de Educación ha tomado la decisión de que nadie va a estudiar matemáticas. Y es en ese momento que se genera toda una ruptura. 22 años después, alguien dice, señores, a partir de este momento, dentro de su desarrollo laboral y profesional, pues tienen que aplicar no solamente matemáticas, sino derivadas integrales de una manera mucho más compleja. Y es que al quitarle estas funciones y al quitarle, de alguna manera, esta mirada de mediano y largo plazo al sistema de planificación en el Perú, pues únicamente estuvimos andando o trastocando específicamente el corto tiempo. Y es por eso que las funciones de planificación fueron de alguna forma derivadas al Ministerio de Economía, que estuvo un poco más centrado en la lógica de cómo gastamos el dinero, más no cuáles son los resultados. Y no fue hasta el año 2005 o 2006 donde incorporan específicamente las metodologías de presupuesto por resultados, donde comienza recién a tratar de ver mucho más allá de la anualidad. Pero todavía el sistema de planificación quedaba muy debilitado. No teníamos profesionales que estén específicamente enfocados a poder dilucidar aquellos retos que íbamos a ir a enfrentar en el futuro. Y por otro lado, el país entero, pues simplemente no tenía un norte claro. Es en ese entonces en que mucho de las capacidades propiamente del sistema se fueron perdiendo. Ya en este año 2014, Freddy Vargas, que en ese entonces director de Prospectiva, director nacional de Prospectiva de ese plan, hacía un análisis de cuántos planes y de qué sirve tener tantos planes en el Estado. Y decía, en el año 2014, cuando hacíamos un mapeo, nos dimos cuenta que teníamos más de 260 tipos de planes. Y cada uno apuntando a cualquier lado. Y cada uno basado en una metodología distinta. Y cada uno totalmente desalineado del otro. Pero lo más saltante es que simplemente cada uno de esos planes se miraba al ombligo. No miraban mucho más allá de los, digamos, del corto tiempo, del corto plazo. Otro de los aspectos que ayudó, digamos, esta primera directiva en el año 2014 fue no solamente normalizar, sino alinear los sistemas de planificación, pero incorpora un nuevo elemento dentro de los procesos de planificación en el Estado. Y es entonces donde se incorpora específicamente en la fase prospectiva de carácter obligatorio a todos los gobiernos regionales y los sectores en el país. Incorporar digamos, un elemento de estas características pues era un reto muy importante para poder no solamente trabajar y comprender aquello que íbamos a ir a enfrentar a futuro, sino también dilucidar los esfuerzos para poder alinear a cada una de las instituciones en un solo marco, digamos, en un escenario de opuesta, en una visión compartida con la cual nosotros debíamos de comenzar a trabajar. Pero acuérdense de esta, digamos, de esta situación que pasó hace 22 años, pues al destruirse básicamente estas competencias, pues no teníamos profesionales adecuados. Es decir, no había materia gris dentro del Estado para poder trabajar adecuadamente estos procesos, estos análisis, y que fundamenten específicamente el nuevo diseño estratégico dentro de las instituciones del Estado. Y eso es básicamente lo que sucedió. Al carecer específicamente de elementos que puedan no solamente realizar estos estudios, sino que también puedan difundir adecuadamente estos espacios, es que el plan tuvo que retroceder un poco y dijeron, ok, un momento, todavía nos falta madurar específicamente si es que queremos incorporar procesos prospectivos de carácter obligatorio en todo el país. Ahora, ya es dentro de, digamos, del avance de esta disciplina de la prospectiva, ustedes se acordarán de que ha ido de alguna manera mejorando década tras década. Y de esto nos habla Javier Medina ya en varias de sus exposiciones, en varios de sus papers, sobre las condiciones de estas generaciones de la prospectiva, donde habla que en una primera instancia se habló de predicción, pronósticos futuros,
En una segunda etapa de la construcción de la prospectiva, se ha hablado específicamente de la comprensión del cambio global. En una tercera etapa ya se hablaba específicamente de la construcción de futuros, y en una cuarta, donde ya nos estamos encontrando a nivel global, ya hablamos de innovación, de respuestas, de anticipación, entre otras cosas. Ahora, esto es a nivel global. A nivel público, dentro del Estado, y acá tal vez suene a crítica, pero en realidad es que recién estamos incorporando estos elementos y estamos entrando en este proceso de maduración. Es por eso que desde el año 2014 a la fecha se están realizando diversos estudios para poder recién entrar en una especie de comprensión global o segunda fase, digamos, si lo queremos ver de esta manera. Ya hace un par de días veíamos la presentación de la representante de ese plan, donde habla que se están construyendo los observatorios de análisis de tendencia, los observatorios de análisis de riesgos, pero eso únicamente está constituyendo una comprensión global de la problemática futura a la cual nosotros estamos afrontando. Todavía, en tanto la prospectiva no se utilice para incorporar en la planificación para los rediseños estratégicos, para los diseños de alternativa de solución a los problemas públicos, pues simplemente todavía ni siquiera estaremos construyendo otros tipos de futuro. Y eso no es que quisiera llamar la atención a ese plan en ese sentido, sino que tenemos una carga a todos los profesionales en este campo y una responsabilidad para que pueda de alguna manera ir desarrollándose, profundizándose en el Estado este tipo de esquemas de trabajo, este tipo de mirada y principalmente el cambio que necesitamos lograr para poder generar específicamente respuestas ante estos problemas que de alguna manera ya nos han podido golpear. Bueno, en un segundo punto, habíamos dicho, tenemos que tratar de entender la complejidad, pero hay una característica que quisiera puntualizar. Acá estamos hablando de entender la complejidad desde la mirada pública, desde los escenarios del sector público, y por lo tanto debemos de entender también, para poder entender la forma cómo ha sido abordada, también tenemos que entender cómo es que la organización de alguna forma ha estado para responder a, digamos, a esos avatares. En ese sentido encontramos hasta la fecha organizaciones piramidales construidas bajo, digamos, bajo una toma de mando muy, pero muy digamos, muy escueta para poder hacer cooperación con otros sectores o entre todos los niveles de gobierno. O también lo que llamamos entre castillos y feudos, donde cada uno de los titulares, y quisiera por favor que se tomen buena cuenta lo que voy a decir, pero muchos funcionarios de alguna forma generaban castillos y feudos para poder proteger sus puestos de trabajo antes que tratar de armonizar específicamente el trabajo público. Por otro lado, el tema de personas y capacidades, que lo hablamos hace un momento, personas que puedan de alguna manera contribuir a este servicio público y principalmente capacidades para poder generar ese feedback con el futuro y establecer específicamente los mecanismos de alerta temprana que realmente necesitamos en el Estado. Y por último, los sistemas, que lastimosamente no nos están ayudando. Estamos no teniendo sistemas, sino estamos teniendo elementos no sistémicos apartados que no articulan y ni no cooperan ni intersectorialmente ni intergubernamentalmente. Esto ha generado que las estructuras de la organización poco efectivas bajo una sola línea de mando haga que sea muy difícil poder articularnos con otro, dado que los procesos de toma de decisión han terminado siendo lineales. O hacer que se formen castillos y feudos de alguna forma defendidos con vigorosidad para poder mantener un puesto de trabajo. Por otro lado, o sumado a ello, la falta de personas y capacidades para trabajar estos temas de futuro, que es muy importante incorporar dentro de la lógica de un sistema tan importante como es el sistema de planificación en el Perú,
y que pueda tener otro tipo de significado más allá de únicamente un observatorio y generación de estudios desde un ente rector. Pues bueno, para ello, y acá nuevamente quisiera puntualizar, estamos hablando de adaptar diversos análisis, diversos enfoques en función de los problemas públicos que afrenta el Estado. Y para ello es necesario utilizar diversas herramientas, diversos estudios, diversos métodos, pero teniendo en cuenta que la particularidad de abordarlos tiene que ser distinta y tiene que ser adecuada específicamente para responder a los encargos que propiamente el Estado tiene atribuido. No es lo mismo hacer prospectiva y un análisis de este tipo de escenarios para, digamos, una empresa que para el mismo Estado. Porque cuando empezamos a analizar o realizar, por ejemplo, un análisis de estado del arte, no lo hacemos sobre una organización, lo hacemos en función de un problema público. Y basados en ese problema público, tenemos que entender la complejidad del mismo, entender de qué forma nuestras funciones y competencias en cada uno de los sectores de alguna forma responde a una parte del problema público, y si no nos articulamos entre todos, pues simplemente vamos a tener soluciones truncas, o como lo que ven en pantalla, vamos a poder construir no futuros conjuntos, sino futuros de alguna forma fragmentados. Es como la figura que también se ve en pantalla de un cubo de Rubik. Únicamente vamos a solucionar partes del problema, pero en tanto no podamos solucionarlo de una manera integral, de una manera visual de cambio y de anticipación, pues simplemente todo el Estado va a tener soluciones partidas. Eso es uno de los principales esfuerzos y retos que deberíamos de ir entendiendo de caras a que estamos a puertas de comenzar a enfrentar no un reto similar al COVID, vamos a comenzar a enfrentar diversos retos mayores, que todavía no entramos en cuenta de la gravedad de la globalización que está generando en algunos aspectos. Y eso, señores, es parte específica de los cambios que realmente deberíamos ir introduciendo en la dinámica no solamente del CEPLAN, sino de todo el SINAPLAN, para poder generar materia gris, para poder generar nuevos instrumentos, nuevos métodos que nos ayuden propiamente a dilucidar estos puntos. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de este tipo de mecánicas, necesitamos entender la complejidad desde el territorio, dado que cuando comenzamos a enfrentar este tipo de realidades y empezamos a construir futuros, no es indiferente diversos aspectos con los cuales vamos a tener que lidiar, como por ejemplo la geografía, las necesidades, las capacidades o la identidad cultural, entre otros temas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir futuros para una organización que construir futuros para diversos tipos de realidades, donde realmente vamos a tener que introducir estos espacios compartidos. Y es por eso que la construcción de futuros tiene que ser participativa, tiene que ser entendiendo no solamente la dinámica de cambio, sino también las diversas realidades, tanto del pasado como la complejidad propiamente del territorio. Analizar cuál va a ser el futuro de nuestras comunidades indígenas. Muchas veces hemos escuchado durante diversas disertaciones que la tecnología y los cambios de la cuarta revolución industrial, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y acá viene una pregunta general que tal vez tendríamos que hacernos. ¿Cuál es el futuro que ellos quieren? Porque no podemos imponerles tampoco un futuro. ¿Cuál es el potencial de desarrollo sobre el cual van a vincular específicamente este tipo de cambios? ¿Y de qué forma van a tener que enfrentar o afrontar específicamente la dinámica de cambio que de alguna forma ya ha sido dilucidada por muchos expositores durante todos estos 5 días? Son algunas de las interrogantes que vamos a ir haciéndonos durante toda esta presentación. Bueno, por otro lado, entender de alguna forma estos procesos de construcción de futuro también implica entender el pasado, entender de qué forma nosotros interpretamos este pasado, dado que
Por ejemplo, Luis Rango nos hablaba de cómo no solamente hay futuros distintos, sino también interpretaciones distintas del pasado que podríamos ir considerando específicamente para una construcción distinta de futuro. Esto, señores, es parte de lo que nosotros tenemos dentro de los retos que vamos a ir afrontando de cara al, digamos, al trabajo que tenemos dentro del Estado. Y pues bueno, muchos se preguntarán, ¿y por qué está esta imagen dentro de la pantalla? Al final de cuentas, cuando si empezamos a tratar de articular todas las ponencias, si empezamos a articular toda la información que existe, vamos a llegar a un proceso de atosigamiento, no vamos a poder entender adecuadamente lo que de alguna manera deberíamos de representar o construir específicamente para el futuro. Ya que las herramientas de prospectiva nos tienen que ayudar a ordenar aquello sobre lo cual nosotros estamos enfrentando. Y es ahí donde tenemos que ver la manera de afrontar no solamente los retos de los problemas públicos, sino también los retos mundiales que de alguna forma pueden inclusive agudizar muchos de los problemas públicos a los cuales nosotros estamos enfrentando. Y esos, señores, es parte de nuestra labor como especialistas en estos campos. Tanto en planificación como en prospectiva, tenemos que dilucidar, armonizar los esfuerzos y especificar las rutas de trabajo con las cuales nosotros vamos a ordenar toda esta maraña de información. Bueno, ya entrando al campo de construcción, pues tendríamos que ver específicamente qué es lo que pasó. Y acá cabe una pregunta muy discutida. ¿Construimos futuros o simplemente nos dedicamos a imaginarlos? Y es algo muy, pero muy importante en tratar de entendernos. Porque los que trabajan en el Estado tienen una responsabilidad enorme, que muchas veces no se dan cuenta de, digamos, la responsabilidad que tienen bajo sus hombros, no solamente de generar un cambio dentro de una institución, sino que estos cambios tienen la posibilidad de generar otro tipo de escenarios a nivel país. Y es por eso que el mismo presidente Francisco Sagasti, que es uno de los principales expertos en Latinoamérica en materia de planificación y en prospectiva, mencionaba, a veces tenemos en el Estado muchas personas que imaginan, que construyen escenarios futuros, pero ¿cuántos se han dedicado a construirlos? ¿Cuántos se han dedicado a llevarlos a la práctica, a llevarlos a un entendimiento real y a concretarlos, a trabajarlos? ¿O únicamente nos estamos dedicando a imaginarlos y a, digamos, y a articularlos y a presentarlos? En el año 2014, en el año 2015, 16, se construyeron 26 estudios prospectivos en todos los gobiernos regionales. Se construyeron 18 estudios prospectivos en todos los sectores del país. La pregunta es, ¿cuántos de estos estudios se ha hecho algún tipo de seguimiento o evaluación con respecto a la concreción de los escenarios futuros que se habían planteado a la fecha? Bueno, ya han pasado más de casi 5 años en muchos casos. Hicimos un estudio hace un par de meses con respecto a la implementación específicamente de estos estudios y qué se había hecho en materia de prospectiva durante los últimos años en más del 50% de los sectores y en un 30% de los gobiernos regionales. Y la respuesta fue muy impactante, pues en realidad no hemos hecho absolutamente nada. Los estudios simplemente han quedado como una mera, se podría decir, como un mero formalismo para aprobar un documento, y se han quedado ahí. No ha habido ese sistema de seguimiento, ese sistema de monitoreo e inclusión específicamente de estos cambios. Y eso hace, señores, que no generen pertinencia dentro de esta estructura. Bueno, otro de los aspectos que sí es necesario entender dentro de la construcción de futuro, que es necesario incluir capacidades, y algo que hablábamos con otros especialistas en estos campos, pues es necesario también tener los propios juguetes. Ya muchos de nosotros conocemos esta referencia que el especialista en prospectiva es aquel vigía que tiene que alertar al tomador de decisiones o al capitán sobre lo que tiene que ver más adelante. Pero si no tiene, digamos, un radar o no tiene un sextante tal vez para poder visualizar un largavistas o un instrumento que le ayude a ver mucho más allá y de mayor claridad,
pues simplemente vamos a tener esa misma visión de corto plazo que puede tener el que está tomando la decisión. Y en ese sentido, pues en el Estado no estamos teniendo ni las capacidades ni los instrumentos para poder hacer este tipo de análisis, o no le están tomando importancia, y eso es algo mucho más riesgoso aún. Bueno, ¿qué es lo que pasó en ese sentido? Pues en los últimos años, no solamente se generó acá en Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, ese famoso efecto Cassandra, donde aquellos que conocen un poco de mitología griega se acordarán que Cassandra era una princesa en Troya y que tenía el don de predecir el futuro, pero Apolo le había quitado el sentido de la credibilidad. Es decir, ella podía predecir el futuro, pero nadie les creía, nadie la escuchaba. Y eso fue específicamente lo que pasó durante los últimos años. Y no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica. A pesar de que habíamos sido, tal vez, no quisiera decir alertado, pero sí, ya se habían hecho diversos estudios específicamente para que los países tomen espacios de anticipación a diversos riesgos ya asumidos para las próximas décadas, pues simplemente fueron tal vez no tomados en cuenta, tal vez dejados de lado y tal vez simplemente encarpetados en un escritorio. Bueno, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? A pesar de que teníamos todos esos documentos en nuestras manos, tal vez estuvimos viendo la telenovela que daba en Justicia TV, estuvimos peleando entre el Congreso y el Ejecutivo y el Legislativo, viendo quién podía ser un mejor presidente, y entre marcha y marcha, pues no tuvimos esos espacios de previsión y de anticipación ante elementos tan evidentes que se estaban dando año tras año. Y no empezamos a analizar esas señales de futuro que de alguna manera simplemente nos están impactando cada vez más fuerte. Bueno, ya hay algunas lecciones aprendidas que nos ha dejado específicamente el COVID. Este es un documento que lo pueden encontrar en Concitec. Es una traducción a un estudio que se hizo en los países árabes, que hizo el equipo de Fernando Ortega, y específicamente analiza algunos de estos elementos, que de alguna forma esta pandemia desnudó muchas ineficiencias en el Estado. Entendimos que realmente nuestra organización como Estado no aguanta digamos, el efecto de una tendencia o un impacto de este tipo, entre otras cosas. Bueno, y acá ya cabe la pregunta, ¿cuáles serían los retos que debemos de considerar a futuro dentro del Estado, dado las condiciones que hemos podido dilucidar específicamente a raíz de esta pandemia? Y acá ya no voy a hablar del COVID, porque estoy hablando de los retos a futuro fuera del COVID, es decir, posterior al COVID, porque tendríamos que establecer primero cuáles son los principales retos que deberíamos de considerar para establecer medidas de anticipación dentro de nuestros sectores y dentro de nuestros territorios. ¿Cuál es el nivel de respuesta o el tiempo de respuesta antes de que estas tendencias o estos eventos de futuro puedan tener algún espacio de impacto? ¿Cuál es el nivel o grado de profundidad de análisis que deberíamos de generar dentro del Estado para poder alcanzar otro tipo de respuestas a su vez? Entender también que este es un problema que atañe a todos los sectores de manera transversal y que de alguna manera cada uno de nosotros vamos a tener cierto grado de afectación, y por lo tanto las soluciones nuevamente son conjuntas, no son soluciones partidas o soluciones puntuales, dado que uno de los principales aspectos sobre los cuales trabajamos en el sector público es específicamente en las políticas. Y tal vez, y digo tal vez, y de manera personal, es que ese plan cometió un error a proponer elaborar políticas sectoriales y multisectoriales, cuando en realidad, si entendemos el concepto de política, el cual define específicamente una escala de prioridades para atender un problema público. Y si entendemos la naturaleza de los problemas públicos, entendemos que en realidad todas las políticas deberían ser multisectoriales, porque todos los problemas públicos lo son. Y eso, señores, atañe específicamente al compromiso de cada uno de los sectores y de cada uno de los funcionarios para generar no solamente esta
esta gama de información, sino la forma de cómo nosotros vamos a tener que trabajar articuladamente para afrontar estos retos que de alguna forma muchos expositores ya han venido hablando en estas últimas sesiones. Estos retos que de alguna forma siempre nos van a generar el Dios de siempre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que ustedes ven en pantalla es simplemente un mapeo de cuántas organizaciones públicas intervienen específicamente en una cadena productiva. Más de 15 organizaciones, poner de acuerdo a más de 15 organizaciones para tener un solo objetivo, pues se vuelve el lío de siempre. Ponernos de acuerdo, trabajar de forma articulada, establecer, y aún mayor reto, establecer escenarios futuros compartidos, donde todos tengamos que alinear nuestros esfuerzos a esa visión compartida, y a ese escenario apuesta, y a esos elementos sobre los cuales nosotros, y cada uno de ellos, tendría que ir incorporando elementos de cambio y de anticipación. Pues bueno, ya casi para terminar, necesitamos otros tipos de organizaciones donde nos pueden ayudar a completar la construcción de futuros, o la construcción, como digo, poner digamos, en la imagen de una construcción completa. Para ello, no necesitamos organizaciones piramidales, sino que sobre ellas deberíamos de constituir organizaciones en red que nos ayuden específicamente a trabajar los problemas públicos de una manera más articulada y que pueda ir, digamos, evitando los problemas de la burocratización y el alineamiento vertical que muchas veces mucho daño nos ha hecho para tomar decisiones. Otro de los aspectos y uno de los retos que debemos de tomar en cuenta es que necesitamos establecer monitoreos y alertas tempranas en todos los sectores. Hemos hecho, como le habíamos mencionado, más de 26 estudios durante los últimos años, estudios prospectivos en todos los gobiernos regionales, tenemos estudios prospectivos en todos los sectores, pero nadie toma en cuenta de qué manera tiene que hacerle un seguimiento a estos estudios, a estas tendencias, a estos análisis de futuro, y de qué manera tiene que establecer estas medidas de anticipación y de alerta temprana. En tanto no se dé, simplemente va a ser un estado aletargado y simplemente ciego a las señales de futuro que se están dando constantemente y que muchas veces podemos alertarlas desde el sector privado, pero en tanto los tomadores de decisiones en el país simplemente estén de caras a estos tipos de situaciones y a este tipo de conocimiento, pues simplemente vamos a seguir en la misma ruta y en la misma línea. Necesitamos también formar competencias. Es muy necesario que el conocimiento de habilidades no se quede únicamente en CEPLAN, que los especialistas y expertos no sean únicamente las luminarias, y digo luminarias tal vez, no quiero decir más, únicamente en un solo sitio, sino que esto tiene que ser un conocimiento difundido, trabajado y desarrollado en todo el sistema. Hay más de 3.800 profesionales en materia de planeamiento dentro de todo el sistema público, que deberían incorporar dentro de su sistema de habilidades y conocimientos, pues este tipo de apropiación. Lo que mencionaba Luis Rango, el ser prospectivo, el conocimiento y habilidades para poder afrontar los futuros. Bueno, y por último, el uso de tecnologías siempre va a ser importante. El uso de las Big Data, el simple hecho de incorporar espacios para poder trabajar de manera mucho más fluida nos va a ayudar a entender los cambios sobre los cuales nosotros estamos teniendo. Ya lo decía el expresidente Vizcarra en la primera sesión de gobierno digital, donde mencionaba algo muy puntual y muy cortito ya para terminar, que en realidad estamos teniendo ciudadanos del siglo XXI, pero tenemos funcionarios y tenemos instituciones en el siglo XX. Y peor aún, tenemos funcionarios que tal vez, y digo tal vez, estén viviendo en la época feudal. Y eso, señores, es parte de los retos que debemos de ir asumiendo, buscar cambiar y entender y entablar nuevos caminos dentro de los sistemas de planificación y prospectiva dentro de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Marcos Cárdenas, realmente por este recorrido a través de la historia y que entendamos que cada uno de los estamentos de la sociedad, tanto desde las instituciones, desde la sociedad, todos juntos debemos marchar hacia adelante, ¿no es cierto? Y tal como usted cerraba recién. Aquí tenemos algunas preguntas del ingeniero Luis Chivilches.
Bueno, la primera ya casi la ha respondido con respecto a ese plan. La segunda dice, ¿cuál es el eje principal que debería ser el Perú? ¿Un país agrario, minero, pesquero, forestal? Y por otro lado, pregunta, sabiendo que menos del 10% de ingenieros colegiados trabaja en el Estado, ¿qué recomendaría las facultades de ingeniería de las universidades sobre el ejercicio profesional, técnico, ético en el sector público? Bueno, quisiera comenzar con la segunda pregunta. Hay algo que dentro de las aulas siempre mencionábamos, aquellos funcionarios que, digamos, eh, llegan al servicio público. Pues en realidad, como su nombre lo dice, es un servicio. Muchos de nosotros, y me incluyo, no venimos específicamente a hacernos millonarios en el Estado, sino a contribuir a generar un país distinto. En tanto no se tenga esa mística, esa lógica, pues simplemente vamos a seguir trabajando específicamente o se va a seguir generando muchos de estos espacios de corrupción, muchos de estos espacios de tratar de ganar mucho más de formas indebidas. Y es por eso que ya también lo habló mi antecesor, la persona que estuvo exponiendo el tema minero, perdón, que no me acuerdo el nombre, pero ya lo mencionaba que es necesario también incorporar diversos tipos de habilidades y principalmente habilidades blandas que nos ayuden también a entender cómo nosotros podemos no solamente empatizar, sino comprender la realidad sobre la cual vamos a tener que trabajar al interior del país. A veces muchas personas que trabajan principalmente en el gobierno nacional toman decisiones pensando que el Perú es Lima, cuando es totalmente distinto. Tenemos diversos tipos de realidades, tenemos diversos tipos de geografías que nos impiden generar una solución única. Bueno, y respondiendo a tu primera pregunta, yo soy una de las personas creyentes de la diversificación productiva del país. Tuve la oportunidad de trabajar con Piero Berzi en la época de los años 2014 dentro del sector producción y veía las bondades específicamente de crear diversos polos de desarrollo y no centrarnos únicamente en la minería. Algún día se va a acabar. Y la forma de cómo está dejando la minería en el país, pues simplemente no va a dar pie a que podamos generar otros tipos de desarrollo si no lo hacemos desde este momento. Si empezamos a tener una mirada de futuro, tendríamos que ir preparándonos a diversos tipos de retos. Ya otros expositores han hablado de, no solamente de cómo se va a configurar el trabajo, cuáles van a ser esos sectores económicos, como en la mañana empezaron a hablar específicamente de la agrodiversidad, se habló también de los productos bioenergéticos, donde tenemos muchas potencialidades para desarrollar y sobre el cual podríamos estar generando muchos cambios si le damos el suficiente valor agregado y complejidad específicamente a nuestros productos y a la producción nacional. Bueno, Paula. Muchísimas gracias, Magíster Cárdenas, por la excelente predisposición para responder las preguntas y también por su exposición, que realmente tiene que ver simplemente con esa vocación de servicio, esa vocación de querer hacer las cosas bien y querer cambiar la realidad y el futuro para todos los peruanos. Si todos vamos por ese camino, creo que sería mucho más sencillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.